Es bien sabido que el físico que todo el mundo soñaba cuando era pequeño es muy probablemente el de un personaje de Dragon Ball, ya que a pesar de que también hubo más animes bastante revolucionarios, no creo que ningún niño de los 2000 pues realmente quisiera ser físicamente como un personaje de Naruto y mucho menos de One Piece. Esto también puede ser perfectamente porque como en Dragon Ball no entrenan de manera, bueno, sí exagerada, pero tampoco imposible, ya que se puede evitar hasta cierto punto realmente. Pero incluso dentro de Dragon Ball, amigo mío, hay dos personajes que inspiran más que los demás. Y obviamente ya se sabe quiénes son, pero por si acaso el editor se pasa de listo, lo voy a decir. El Cocoon y Vegeta. Ten en cuenta que esta es la parte 2, por lo que si quieres ver los físicos de Goku y Vegeta en las sagas anteriores, pues tienes que verte la parte 1 primero. Aunque mejor quédate viendo esta parte para que no me jodas la retención. Y empezamos con el físico de Goku en la saga de Cell. Y como siempre digo, vamos a basarnos más en el manga, porque en el anime hay bastantes dibujos medio raros, por lo que mejor evitarnos el dolor de cabeza. Y este es el Cocoon cuando empieza la saga de Cell, que la verdad está bastante bien. Tanto de masa muscular como de definición está en un punto bastante estético. Nada que destacar realmente de su cuerpo, lo cual es bueno en este caso porque lo hace ver proporcionado, es decir, más estético. Este diría que es mi favorito y por suerte se mantiene a lo largo de la saga. Y según las guías oficiales de Dragon Ball, este pesa 62 kilogramos y mide 1,75 centímetros. Yo le hubiera puesto un poquito más de kilogramos, pero mejor no abundemos mucho en eso porque me vuelvo loco. Y es que hasta ahora el físico de este Goku es bastante posible. De hecho, te recomiendo totalmente aspirar a esto, tomando en cuenta que obviamente tu altura y tu peso probablemente no son iguales, pero la cosa cambia cuando se transforma en Super Saiyan. También están los grados, que en total son 4. En el grado número 1, a diferencia de la saga anterior, la de Freezer, pues aquí no cambia prácticamente nada su cuerpo, ya que en la saga de Freezer pues el Super Saiyan se veía extremadamente musculoso, y aquí es prácticamente lo mismo, y entiendo que es una forma de decirnos que aquí tiene más control sobre la forma, o sea que según Akira Toriyama los flacos son mejores. Pero la cosa cambia bastante en el grado 2 y 3, aunque por suerte para el video no se ve nunca realmente a Goku en el grado número 2, simplemente se le ve en el 3, y obviamente este físico es imposible, no recomiendo a nadie ni siquiera aspirar a esto. Su altura se mantiene igual y sus kilos aumentan hasta los 90 o más. Y ya por fin el mejor de todos está en cuando Goku alcanza el grado número 4, es decir, la fase perfeccionada. Y sé que dije que la mejor era la forma base, pero soy un fake fan absoluto y esta es la mejor. Y lo digo principalmente por su espalda, que es bastante más ancha que su forma base, lo cual a mí personalmente me gusta. Aunque bueno, decir también que hay paneles en donde se ve esto, pero luego otros en donde desaparece por completo la espalda. Pero no importa, igualmente en cuanto al resto del cuerpo está bastante bien equilibrado y me encanta por esto, no le encuentro ningún defecto. Y obviamente si no te gusta, puedes comentar y cagarte en mis muertos en los comentarios. Su altura se mantiene igual y su peso se queda en los 75 kilogramos. El físico de Vegeta en la saga de Majin Buu es sencillamente excelente. De hecho, diría que es el mejor físico que Vegeta consigue en todo el anime, ya que se ve mejor incluso de lo que se ve en Dragon Ball Super. Y como vimos en el anterior video, Vegeta en la saga Saiyajin y en la saga de Freezer tampoco es que tuviera un fisicazo, pero en esta saga sí se nota el entrenamiento, especialmente cuando es Majin Vegeta. Pero vamos por partes. Empecemos por la forma base. Y bueno, la forma base de Papi Vegeta en esta saga tiene una cantidad de masa muscular y una definición increíble, especialmente en el anime. En el manga de hecho no es la gran cosa, o sea, es excelente, pero es que en el anime es otro universo. Y una de las
mayores diferencias son los hombros. Vemos como en el anime son dos cocos y están súper marcados a un punto que roza lo imposible de manera natural. Aunque también es cierto que Vegeta no es la persona más alta, por lo que se le hace un poco más fácil verse más voluptuoso. Es decir, como no es tan alto, no necesita mucha masa muscular para verse fuerte. Y es que Vegeta tiene una estatura de 164 centímetros y un peso corporal de unos 60 kilos aproximadamente, lo que nos daría un IMC, o sea, un índice de masa corporal de 22, lo que es excelente. Y teniendo en cuenta que para este entonces ya Vegeta tendría más de 7 años entrenando y que siempre lo vemos comiendo bien, pues realmente no es tan loco. No voy a decir aquí que es un físico posible, ya que creo que en la mayoría de escenas se le ve un porcentaje de grasa corporal que sin duda no sería saludable. Además de que pienso que los hombros y la parte superior de los pectorales están un poco exagerados. Se les fue un poco la mano, o sea, las tetas le llegan casi a la boca. Pero quitando eso de que el nivel de grasa corporal no es saludable, es un físico excelente al que puedes aspirar, sabiendo claro que aunque manejes un porcentaje de grasa bajo, pero saludable, como por ejemplo un 9 o 8%, deberías estar deshidratado para llegar a verte así de cortado, y realmente no es inteligente andar por ahí deshidratado. Otro aspecto interesante de este Vegeta es que si bien los personajes de Dragon Ball suelen estar un poco desproporcionados en los antebrazos, o sea, suelen tener antebrazos muy grandes, este Vegeta parece ser una excepción. Si bien no se pueden ver bien sus antebrazos porque usa guantes para lavar trastes, guantes para hornear, en las escenas que se ve un poco su antebrazo parece totalmente realista. Y bueno, pasando a su forma de Super Saiyajin, realmente no cambia mucho, solamente se da un tinte rubio y bueno, quizás aumenta 1 o 2 kilos de masa muscular. Y bueno, en cuanto a Majin Vegeta, sigue habiendo el mismo dilema entre el anime y el manga, pero acá es mucho más exagerado. O sea, Majin Vegeta en el anime, mira, es no hay forma. En cambio en el manga, sí, o sea, hay posibilidades. Aunque si vemos el físico de Majin Vegeta como un físico estándar, no lo estaríamos haciendo bien, ya que realmente el punto de Majin Vegeta es que está algo así como pompeado. Y sí es cierto que cuando uno está pompeado hay más vascularización, por lo que se nos marcan más venas. Pero en el manga es razonable, en el anime no. En el anime Vegeta nos traiciona y se inyecta. Así que en conclusión, básicamente son posibles todas las formas de este Vegeta, tanto la forma base como la Super Saiyajin y Majin Vegeta. En el anime, si no tienes una genética excelente, requeriría de probablemente ayuda farmacológica y sería posible el base y el Super Saiyajin. El Majin Vegeta, no. Pasamos ahora al Goku de la saga de Majin Buu, que como de costumbre este es impresionantemente estético y bello. Aunque sinceramente yo también quería hablar de Vegeta porque nada más que hago que chuparle las bolas a Goku. Pero tampoco me voy a quejar, la verdad. Y por suerte aquí también se puede andar un poquito más rápido porque el Goku base de la saga de Majin Buu y de la saga de Cell son iguales. No hay realmente algo que destacar, al menos físicamente, por lo que se mantienen con su misma estatura y con su mismo peso base. En Super Saiyan 1 se queda igualito, la verdad. En Super Saiyan 2 es ligero, pero noto un cambio de musculatura, especialmente en los brazos. Pero como dije, no se nota casi nada, por lo que realmente no vale la pena mencionarlo más de lo que ya lo hice. Aunque bueno, esto también se puede deber porque el mismo Akira Toriyama se olvidaba del Super Saiyan 2 y lo dibujaba prácticamente igual. Pero del que no se puede olvidar, porque ya sería bastante raro, es del Super Saiyan 3, que aquí tampoco, lamentablemente, no cambia prácticamente nada. Aunque si lo buscas, la verdad es que dice que su peso sí que cambia y bastante, porque puede aumentar hasta 15 kilos. Y esto no entiendo por qué es así, porque ni en el manga ni en el anime, que son bastante más exagerados, cambia el físico prácticamente nada. Así que tanto el Goku base como el Saiyan 1, 2 y
3, sorprendentemente todos son posibles. Digo sorprendentemente porque al menos en mi cabeza yo pensaba que el Super Saiyan 3 era bastante más musculoso. Y lo mejor es que si tienes un cuerpo normal no te va a tardar tanto tiempo como crees. Por favor, no me pregunten en los comentarios qué es un cuerpo normal. Pero lo que sí pueden decirme es que si quieren un video sobre cómo conseguir el físico de algún personaje, incluyendo para conseguirlo dietas y entrenamientos. Y cómo finalizar la saga de Buu sin hablar de la fusión de los dos protagonistas del video, Bellito, que por cierto, no entiendo por qué en el anime tiene tantos dibujos, mientras que en el manga y según la infinita sabiduría de ChatGPT, Bellito sería un poco más alto que Goku, midiendo 178 centímetros y pesaría entre 65 y 70 kilos, lo que al calcularlo nos deja con un IMC, o sea, un índice de masa corporal de cerca de 22, por lo que Bellito está saludable. Y no solo eso, sino que si además observamos su físico, tanto en el manga como en el anime, nos damos cuenta que realmente no es algo exagerado. Si bien hay escenas en el anime en los que se ve una definición anormal, por lo general mantiene un físico en la mayoría de escenas que sin duda es posible. Y bueno, ya si encima, aparte de verte como él, también quieres un estilo de pelea parecido, mejora tus patadas y tus reflejos, algo así como boxeo y taekwondo. Y eso sería todo por hoy. Coméntanos sobre qué otro personaje o anime te gustaría que hiciéramos este tipo de videos. Recuerda darle like y compartir el video, que eso realmente nos ayuda. Y no olvides que subimos videos todos los sábados. Así que ya sabes, nos vemos el siguiente sábado.